impredecibles, incontrolables y tan hermosas. Las olas siempre nos han fascinado. Para mí, lo especial de las olas es que son muy difíciles de explicar. Tienes la sensación de que en realidad hacen lo que quieren. Bien, pero ¿qué es lo difícil de comprender de una ola? Realmente no sabemos lo que ocurre en el océano. No tenemos suficiente información. Donde faltan medidas, hay lugar para la imaginación. En Hollywood hay olas gigantescas que arrastran cruceros enteros, como en la película Poseidón de 1972. Que haya olas de este tamaño, eso no se concebía. Parece una locura, pero las olas monstruo son uno de esos fenómenos naturales que ni siquiera deberían existir según las teorías científicas. Sin embargo, se informa de ellas una y otra vez, así como de naves que desaparecen misteriosamente. ¿Se puede resolver el enigma de las olas gigantes? ¿Y qué tiene que ver todo esto con una cerilla encendida? Comencemos así. Una película de Hollywood tiende a exagerar la altura de las olas. Por ejemplo, en la película de Wolfgang Petersen, La Tormenta, las monstruosas olas deben parecer lo más peligrosas posible. Se supone que la película está basada en un hecho real, pero ¿hasta qué punto son creíbles estas historias? Antes había otras historias. En la Edad Media se hablaba de monstruos marinos que venían de alguna parte y atrapaban barcos y los arrastraban a las profundidades. Durante siglos, las olas monstruos se consideraron un cuento de marineros, como los pulpos gigantes y otros monstruos marinos. Los testigos eran tachados de chiflados, incluso cuando se trataba de capitanes notables como este. Jules Dumont d'Urville, un navegante y explorador francés, declaró haber visto una ola de 30 metros en 1826, y aunque otros 3 marineros confirman la experiencia, en tierra nadie lo cree. Siglo y medio después, otro mar, pero la misma historia. En ese momento yo estaba en un barco de 10.000 toneladas. Y navegamos en fila hasta el Caribe. En ese momento, Marquardt era el segundo oficial a bordo del MS Württemberg. En el Atlántico, el carguero queda atrapado entre altas olas. Luego aumentó el viento y dimos bastantes saltos con nuestro vapor. Así que pasaron muchas cosas, pero todo seguía dentro de lo normal. Marquardt está de pie con su capitán junto al puente en el Nock, y entonces sucede. El barco se balanceó terriblemente y me incliné hacia adelante y de pronto se hizo el silencio. Entonces pensé, ¿qué es eso? El viento no se detiene de pronto. Entonces miré hacia estribor y vi cómo llegaba esa cosa. Era como una pared negra, con un pequeño borde blanco en la parte superior. Y se nos echó encima. Una ola monstruo. Poco antes de que la pared negra golpee el barco con toda su fuerza, Marquardt logra aferrarse a la brújula de la nave justo a tiempo. Luego se desmaya por un momento. Cuando recupera el conocimiento, ve la magnitud de la devastación. Tuvimos daños increíbles en el barco. Llevábamos 10 Mercedes. Quedaron reducidos a escombros. La tripulación sale ilesa. No hay heridos graves. ¿Qué altura tiene una ola así para causar semejantes daños? Entre 21 y 25 metros. Seguramente habrá tenido unos 23 metros, sin exagerar. ¿Una sola ola en medio del mar, tan alta como un edificio de 5 plantas? No es de extrañar que los investigadores se mostraran escépticos. De vez en cuando los científicos publicaban un artículo que decía: las alturas de las que hablan los marineros no existen, no pueden existir. Física y matemáticamente es imposible. Estos marineros están locos.
El tópico del marino que ha bebido un poco de más y luego cuenta historias persiste hasta nuestros días, incluso en películas tan populares como Piratas del Caribe. Why is the rum always gone? Pero, ¿por qué se supone que las olas gigantes son solo visiones causadas por el ron? Para hacernos una idea, entendamos primero qué son las olas, cómo se crean y cómo adquieren su tamaño. El factor decisivo es el viento. El viento sopla sobre la superficie del agua y trae consigo energía y libera parte de la energía a la superficie del agua. ¿Y qué hace la superficie del agua con ella? Forma olas. Las olas transportan la energía. La altura de las olas depende de 3 factores. Primero, de cuánto tiempo sople el viento. Segundo, de lo fuerte que sea. Y tercero, del fetch. El fetch es la extensión o alcance que tiene el viento sobre el mar cuando sopla con dirección y fuerza constantes. El fetch más largo se encuentra entre el paralelo 40 y 50, justo antes de la Antártida. Esto se debe a que aquí apenas hay tierra ni montañas que desvíen o obstruyan el viento. Entonces el viento puede crear olas muy altas. 15 metros, ningún problema. Pero todo lo que supere esta altura contradice la teoría clásica del oleaje. En otras palabras, desde un punto de vista físico, las olas extremas son muy improbables. La probabilidad de que se produzca una ola de cierta altura tiene una distribución gaussiana. Una distribución gaussiana es una curva que es muy poco probable para ondas muy pequeñas. Luego hay un extremo máximo. Son olas de unos 6 u 8 metros de altura y después la probabilidad vuelve a bajar. Y con las olas muy altas de una altura de 25 metros, la probabilidad se ha vuelto muy pequeña. Y esa es la razón por la que, según esta idea, esta distribución gaussiana, estas olas particularmente grandes prácticamente nunca ocurren. Con las olas no es tan diferente que con los humanos. Al menos el tamaño también está normalmente distribuido en humanos. Por ejemplo, las mujeres en Alemania miden 1,66 metros de altura media. Las mujeres extremadamente grandes o pequeñas, por otro lado, no son frecuentes. Pero espera un momento. ¿Qué pasa con estas rompientes? En Nazaré, en Portugal, por ejemplo, siempre hay olas de más de 25 metros de altura. De hecho, este pueblo pesquero se ha convertido en un lugar de peregrinación para los surfistas de olas grandes. ¿Deberían los científicos de las olas irse de vacaciones más a menudo para resolver el enigma de las olas monstruo? Digamos que esto es el océano profundo, y aquí está nuestra costa. El fondo marino sigue subiendo aquí. El agua se vuelve cada vez menos profunda. Aquí el agua poco profunda, allí la profunda. Las olas se mueven y se hacen más lentas porque la profundidad del agua disminuye. Entonces empiezan a amontonarse y se hacen cada vez más grandes. Se forma un frente escarpado que luego se rompe por gravedad. Esto ocurre en una playa todos los días. Hasta aquí todo normal, pero Nazaré tiene una particularidad. Frente a la costa hay un cañón submarino. La cordillera submarina se estrecha cada vez más hacia la costa. Como a través de un embudo, las olas se abren paso hacia la tierra, azotadas por el viento. Sobre todo en invierno, las tormentas cruzan sin obstáculos el Atlántico en dirección a Portugal. En Nazaré también se encuentran con una corriente que se aproxima. Todo esto hace que las olas aquí sean enormes. Parece comprensible. Entonces, ¿cuál es el problema de las olas monstruo? En Nazaré, en los puntos de surf, es así. Llega una ola grande tras otra. Así que son olas que pertenecen a ese lugar. No son olas monstruo. Las olas monstruo son olas que se producen espontáneamente cuando hay un fuerte oleaje. Por ejemplo, hay olas de 6 a 8 metros de altura y luego aparece de la nada una ola de 25 metros. Es la clásica ola monstruo. Es por eso que las llaman olas rebeldes en inglés, porque se comportan un poco diferente a sus compañeras de onda, un poco extrañas. Una ola rebelde es una ola que es más del doble del tamaño de cualquier otra ola observada allí.
Entonces, si las olas en un mar embravecido tienen, digamos, 12 metros de altura, la ola rebelde puede tener fácilmente 25 metros de altura. Lo sabemos desde el día de Año Nuevo de 1995, porque ese día no solo hace mal tiempo en la plataforma de gas de Draupner, en el Mar del Norte. Olas de 12 metros de altura habitualmente chocan contra la plataforma, nada inusual, pero lo que aparece en el horizonte hacia las 3 de la tarde es algo que la tripulación nunca había visto antes. Una ola gigante se precipita y se estrella contra la plataforma. Un sensor mide casi 26 metros. Al principio, la mayoría de la gente no quería creer en la medición de Draupner. Las olas que vienen se pueden ver en la serie temporal, que se mide con un sensor en el sitio. En el medio, de repente, hay una ondulación y luego vuelve a la normalidad. Y si ves algo así y tú mismo has tenido experiencia con mediciones, lo primero que pensarías es, sí, algo ha ido mal, alguien ha golpeado el sensor. Pero la medición es correcta. Un instrumento de precisión registró la onda de forma independiente. Error excluido. La ola de Draupner se midió con un dispositivo láser que está fijado a la plataforma. Se enfoca hacia la superficie del agua y mide la distancia a la superficie del agua. El láser está conectado a un sensor en la base de la plataforma y el sensor mide una ola de 25,6 metros de altura. Una ola gigante, tan alta como la puerta de Brandeburgo en Berlín. Es realmente interesante ver que los teóricos de las olas han afirmado claramente que tales sucesos no pueden existir porque la teoría no lo incluía. Para la construcción del Draupner en los años 80 se había calculado que una ola de 20 metros de altura en el Mar del Norte se produce una vez cada 10.000 años. Las olas de 26 metros no se incluyeron en los cálculos. Fue una suerte que la plataforma lo resistiera. Sin embargo, tras la ola de Draupner, la visión científica de este fenómeno cambió por completo. De repente, incluso los naufragios más antiguos recibieron una explicación y las historias sobre olas monstruo dejaron de ser cuentos de marineros. Con los nuevos hallazgos se puede demostrar que entre 1969 y 1994, 22 megacargueros se hundieron debido a las olas gigantes, matando a más de 450 personas. También hay muchos barcos más pequeños. El carguero Semfjord, por ejemplo, se hundió frente a Escocia en 2015. Murieron 8 marineros. La presunta causa, una tremenda ola que apareció de la nada. Siempre te sorprenden estas cosas. No hay posibilidad de saberlo de antemano. Y si fuera así, y si los investigadores supieran cómo, cuándo y dónde surgen estos monstruos, ¿podrían entonces advertir a los marinos y evitar lo peor? En todo el mundo se está investigando para resolver el misterio de las olas monstruo. Un enfoque, la evaluación de incidentes anteriores. Al parecer, hay una acumulación en algunos lugares, como la corriente de Agulhas frente a Sudáfrica. ¿Pero por qué? En la corriente de Agulhas frente a Sudáfrica, se observó que los barcos se encontraban a menudo con olas extremadamente altas. Se tuvo la idea de que esto podría estar relacionado con la fuerte corriente reinante. La corriente se encuentra con las olas. Entonces, se produce una interacción entre la corriente y las olas. Puedes imaginarlo así. Si la corriente viene de una dirección y las ondas de otra, entonces la corriente prácticamente empuja las olas entre sí. Pero la energía tiene que ir a alguna parte y sube. Entonces las olas se hacen más altas y empinadas y aumenta la probabilidad de una ola extrema. Recuerdo que cuando era niño prendía fuego a las cosas con una lupa. A mi madre no le gustaba mucho, pero la idea es la misma. Cuando las ondas electromagnéticas atraviesan una lente, pueden enfocarse en un único punto. Eso significa que puedes concentrar mucha energía en un solo lugar. Como la luz del sol bajo una lupa, en las corrientes oceánicas también se concentra mucha energía, y eso es peligroso para los barcos. Esto no solo ocurre frente a Sudáfrica, también se forman olas gigantes en otras zonas, por ejemplo, al este de Japón o en la costa este de Estados Unidos. Son zonas en las que fluyen grandes corrientes como el Kuroshio o la corriente del Golfo. Pero, ¿entonces no hay peligro en regiones como el Mediterráneo, donde no hay corrientes fuertes? Lamentablemente sí, como muestra el caso del crucero Grand Voyage en 2005.
En su ruta de Túnez a Barcelona, a 60 millas de Menorca, tiene problemas. Los motores fallan, el barco se convierte en juguete de las olas, 20 personas resultan heridas. Solo en tierra queda claro lo que realmente sucedió. Una ola gigante había destruido una ventana en el puente. El agua paralizó la electrónica, haciendo que el barco no pudiera maniobrar durante un tiempo. Las olas gigantes son impredecibles, como monstruos poderosos llenos de poder y destructividad. Esta bola corresponde a la fuerza que ejerce sobre el barco una ola de 3 metros. Esta corresponde a la fuerza que ejerce sobre el barco una ola de 8 metros. Y esta bola es equivalente a la fuerza que una ola monstruo ejerce sobre el barco. Si las olas gigantes pueden ejercer su tremenda fuerza incluso en regiones sin fuertes corrientes, como demuestra el caso del Grand Voyage en el Mediterráneo, es obvio que existen otras razones para su aparición. Las ondas individuales simplemente se superponen o simplemente se suman. Así que en un oleaje natural hay olas más largas, olas más cortas, y estas simplemente se suman. Suena fácil. Las ondas se apilan una encima de la otra según el principio 1 más 1 igual 2. En fotografías antiguas de este canal de oleaje se ve así. El efecto se llama superposición. Las olas cortas y por tanto más lentas son atrapadas por otras más rápidas y largas. Las olas se superponen y se convierten en una sola. Solo que, a diferencia del canal, en el mar las olas se mueven de forma mucho más caótica. En un canal especial de olas circulares, los investigadores intentan simular un mar cruzado como este. Y funciona. Aquí también se produce superposición. Múltiples olas se convierten en olas monstruo, especialmente cuando se encuentran en un ángulo de entre 60 y 120 grados. La teoría de la superposición da luz verde a la navegación marítima, porque según ella, las olas monstruos se distribuyen normalmente, y eso significa, recordemos, que son extremadamente raras. En este punto podríamos concluir que no se debe temer a las olas monstruo lejos de las grandes corrientes. El problema es que también hay otros datos. En nuestras mediciones, descubrimos que hay lugares donde las olas extremas son más frecuentes de lo que cabría esperar por pura casualidad. Esto significa que la superposición lineal no es suficiente aquí para explicar esta frecuente aparición de olas extremas. Ajá, así que todavía no hay luz verde. De hecho, eso también coincidiría con el número de naufragios causados por olas gigantes. Pero entonces tendría que haber otra teoría completamente diferente sobre el origen de estas olas. Tal vez este pequeño marinero pueda ayudarnos. Para ello, se coloca en un canal de oleaje. Tiene casi 20 metros de largo. En un extremo hay una aleta que genera olas. En el otro extremo hay una playa que absorbe las olas que llegan allí. Así que solo hay propagación en una dirección. Y entonces tenemos primero ondas regulares generadas. La aleta se mueve de forma regular y provoca una onda periódica. Hasta ahora todo bien. Todo funciona exactamente como se describe. La aleta produce olas uniformes, a intervalos regulares. Pero entonces los investigadores cambian la frecuencia y, como por arte de magia, una ola monstruo 3 veces más grande aparece en la parte trasera. Así que pudimos observar que de un campo de olas uniformes se forma una ola monstruo en un punto y luego también vuelve a desaparecer. Nuestro pequeño marinero tiene problemas y no tan fácil de explicar por qué. It's magic. It's a kind of magic. Y como esta magia es científica, también tiene un nombre muy científico: inestabilidad de modulación.
Aquí tienes un tren de olas monocromático. Eso significa que todas las olas que entran tienen el mismo aspecto. Son muy uniformes y se alejan. Y si luego las estimulas desde un lado, por así decirlo, algo ocurre en este tren de olas. Entonces se forman grupos. Y puede ocurrir que se origine una ola dentro de este grupo que sea mucho más alta, hasta 3 veces más. Lo que ocurre aquí puede describirse mejor como una especie de robo. ¿Qué ocurre? Una sola ola extrae energía de otras olas a su alrededor y se hace cada vez más grande. Es el típico efecto no lineal, y eso puede hacer que la ola llegue a ser 2, 3 veces más alta que una ola normal, puede que incluso más alta. La teoría de la inestabilidad de modulación es mucho más amenazadora para la navegación que la de la superposición, porque, según ella, las olas gigantes no solo pueden hacerse mucho más grandes, sino que también se producen con más frecuencia, unas 10 veces más. Evidentemente, todo depende de qué efecto sea el decisivo. Las simulaciones de laboratorio son de ayuda limitada aquí porque el océano es más complejo de lo que se puede probar en el canal de oleaje, así que necesitamos más datos. Y estos podrían proporcionarse mediante boyas de medición que registren lo que sucede antes y después de una ola extrema y en qué entorno surge. Pero lamentablemente no disponemos de estos datos, así que todavía no existe un consenso científico sobre el origen de las olas gigantes. Como resultado de las mediciones, opino que la superposición lineal es la causa principal de las olas extremas. Así ocurre con las olas monstruo más grandes de unos 30 metros. No hay duda de que ahí dominan los efectos no lineales. Antes estaba convencido de que los mecanismos no lineales eran decisivos. Hoy soy más viejo y quizás más sabio, y comprendo que no hay un único mecanismo. Debemos examinar las olas cuidadosamente en cada entorno para poder decir inestabilidad de modulación, corriente o superposición. Por lo tanto, es probable que no haya un solo efecto detrás de estas olas, sino que a veces puede haber uno u otro dependiendo de la ola. Precisamente por eso es necesario encontrar el efecto dominante en el futuro para poder evaluar mejor los peligros. Como en 2002 en el Atlántico, cuando el petrolero Prestige se partió en dos y provocó una enorme catástrofe natural en las costas de España y Francia. Los expertos creen que una ola gigante dañó el barco. El poder de tal ola puede ser devastador, especialmente para los cargueros más antiguos. Los cascos de los barcos, la resistencia de los barcos está ahora a un nivel que no se puede comparar con el que tenía hace 50 años. Así que los barcos no se romperán por regla general, pero sigue existiendo un riesgo. Los grandes buques tienen más de 400 metros de eslora y más de 50 metros de manga. Eso es mucho más grande que una ola monstruo. Con barcos pequeños, estas olas pueden causar problemas. Los cargueros modernos tienen una clara ventaja sobre las barcazas más pequeñas y antiguas. Sin embargo, grande y nuevo no significa automáticamente seguro. Tomemos un crucero. Con un crucero así se parte de una cierta altura de ola que se puede soportar fácilmente. Por ejemplo, entre 6 y 8 metros más o menos. Eso significa que la primera cubierta es bastante alta. Ahí empiezan las ventanas, las grandes y hermosas ventanas panorámicas. Entonces, de repente, hay un monstruo que es el doble de alto. Son toneladas de agua chocando contra las ventanas, así que no me imagino que un crucero pueda soportarlo. Al igual que con el crucero Louis Majesty en marzo de 2010 frente a España en el mar Mediterráneo, se están sirviendo café y pastel cuando 3 olas de 10 metros de altura se estrellan repentinamente contra el barco. Las ventanas panorámicas estallan, mueren 2 pasajeros. Más tarde, un video de un aficionado circuló en internet proporcionando una impresión subjetiva de la catástrofe. ¿Puede ayudar la tecnología? ¿Pueden los radares de olas predecir las olas monstruo individualmente para cada barco? Los radares de barcos monitorean millas náuticas cuadradas alrededor
alrededor del barco o plataforma. A partir de ahí, se reconstruye el estado del mar con modelos informáticos y se calcula el futuro con dichos modelos, similar a la predicción meteorológica. Para esta predicción es importante comprender aún mejor la formación de olas gigantes, porque el radar debe ser capaz de predecir olas extremas tanto lineales como no lineales. Podía advertir a los capitanes de posibles olas monstruosas con 5 a 10 minutos de antelación. No es mucho, pero podría ser suficiente. Cuanto más tiempo tengas, mejor. Puedes advertir a todos a bordo. Esto significa que pueden minimizar el daño. Es malo si no tienen tiempo. Entonces tampoco puedes hacer nada. Entonces tienes que confiar en que las cosas vayan bien, en tener suerte. Una previsión que vaya más allá de 10 minutos es imposible hasta ahora. El mar es demasiado caótico. La cuestión de las olas monstruo no se puede valorar, no se puede excluir el riesgo residual de que un barco vuelque y hay que vivir con ello. Investigar más sobre las olas gigantes ayudará a proteger los barcos, el medio ambiente y las vidas humanas. Pero siempre queda algo imprevisible, y tal vez ahí es donde radica su fascinación.